Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, how is your day going? How is everything? Hola, hola, ¿cómo va todo? ¿Cómo va tu día? Bueno, bienvenidos a esta tu clase de inglés, tu proyecto. En este momento estamos ubicados en nuestra clase número 106 y el día de hoy vamos a hablar de un tiempo verbal muy importante. Por eso en este momento lo voy a hacer en español. Ya la parte práctica la realizamos en inglés. Es muy importante para mí que entiendas, le des una lógica. Entonces, por esa razón, vamos a hablar el día de hoy un poco en inglés, en español. Ahora bien, vamos a hablar inicialmente del verbo to have. To have, porque para mí es muy importante que lo tengas claro. Lo que pasa es que el verbo to have lo puedes ver como significado, como verbo, pero también lo puedes ver como un auxiliar. Entonces, vamos a conocer todos los posibles usos del verbo to have. Muy bien, have, como te mencionaba anteriormente, tiene un significado como verbo, que significa tener, pero si tú lo ves como auxiliar, puede significar haber, o sea, yo he leído, tú has leído, nosotros hemos leído. De igual manera, si no me entiendes en este momento, no hay problema porque los vamos a empezar a ver por separado. Empecemos a hablar de la forma sencilla del verbo to have, que involucra a este verbo como en presente simple, como en pasado simple, pero solamente con el significado tener. Entonces, usos habituales del verbo to have como full verb, tener. Indica posesión. Ella tiene una casa grande en Manizales. Ellos tienen el cabello largo y oscuro. En este caso, debes recordar que cuando conjugas el verbo to have en presente, este verbo es irregular. Quiere decir que se trabaja de forma diferente. Cuando hablas de terceras personas, she, he, it, debes tener en cuenta que en frases afirmativas vas a utilizar has. Has. Es la forma del verbo have. Ahora, cuando tú hablas de las otras personas, cuando tú hablas, por ejemplo, de ellos, nosotros, ya como tal en plural, no de terceras personas del singular, we, they, you, I, con estas personas sí vas a utilizar el verbo have. Entonces, debes tener cuidado porque puede cambiar, como en el ejemplo. She has a big house in Manizales. Decimos has porque ella es tercera persona del singular. Esto pasa en presente. Ahora, si tú lo quieres decir negativo o en pregunta, vuelve a la normalidad, porque recuerda que si tienes el auxiliar, vuelve a la normalidad. Por ejemplo, ella no tiene una casa grande en Manizales. Tú dirías, she doesn't. Como el auxiliar te está indicando que es negativo, el verbo vuelve a la normalidad. Doesn't have.
El cambio a has solamente pasa cuando haces frases afirmativas. Si ya haces frases negativas e interrogativas, el verbo have vuelve a la normalidad. ¿Por qué razón? Porque está el auxiliar. Y recuerda que si tú tienes el auxiliar, el verbo vuelve a la normalidad. Muy bien, lo mismo en preguntas. Si tú quieres decir, ella tiene una casa grande, does she have? Does she have? No vas a decir that she has, does she have. ¿Por qué razón? Porque encuentras el auxiliar en esta pregunta. Does she have a big house in Manizales? En este caso, te das cuenta que el verbo vuelve a la normalidad. La razón por la cual vuelve a la normalidad es porque tenemos el auxiliar. Y también ten cuidado al momento de contestar. Muchas personas confunden el verbo to have en un presente simple y lo confunden y con el tiempo perfecto, que es el que vamos a ver ahorita, y dicen yes, she have o yes, she has. No. En este caso, como el auxiliar es does, tú debes contestar yes, she does. No debes agregar have ni nada. Cuando tú agregas have, es porque estás hablando del verbo to have, pero como auxiliar, o sea, en los tiempos perfectos, que son los que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces recuerda que esta es la manera de conjugar el verbo to have. Si hablas en frases afirmativas y no tienes el auxiliar does, el verbo tiene que ser has. Has. ¿Por qué? No tienes un auxiliar ni nada, entonces. Pero si estás haciendo negaciones y preguntas, si tienes el verbo da, el auxiliar does, vas a agregar el verbo have, o sea, en su forma base. Muy bien. Entonces, debes conocer que el verbo to have significa tener, como poseer, ¿cierto? Yo tengo una casa nueva, yo tengo un perro, nosotros tenemos. Ese es el primer significado del verbo to have. Pero el verbo to have también se puede utilizar en otros contextos diferentes. Cuando tú hablas de los alimentos, es usual utilizar el verbo to have. To have, básicamente, pues para darte una traducción como muy cercana a español, te puedo decir que es el verbo consumir. Yo te puedo decir a ti que yo tomo café, tú ya sabes que el verbo tomar es drink, ¿cierto? Yo te puedo decir, I drink coffee in the morning, pero también te puedo decir, I have coffee. I have coffee in the morning. Porque te puedo decir que yo tomo café o que yo consumo café en la mañana. Entonces es usual que tú veas con los alimentos el verbo to have. Si tú no quieres decir más eat, I eat spaghetti, I eat, tú puedes cambiar ese verbo y puedes agregarle I have spaghetti once a week. I have. Porque have se puede mezclar con los alimentos. De igual manera lo conjugas con el presente simple, si necesitas el does, si no lo necesitas. Tenemos algunos ejemplos. I have breakfast at 6 in the morning. I don't have coffee. Yo no consumo café. She has lunch and dinner at home. Listo. Aparecen 3 verbos que te los quiero recordar, que son desayunar, almorzar y cenar. Muchas personas cometen este error. Solamente dicen I breakfast. Si tú me dices I breakfast, me estás diciendo yo el sustantivo, el nombre. Entonces, si tú dices I breakfast, tú no estás conjugando un verbo. Recuerda que es de vital importancia agregar el verbo eat, breakfast, o también puedes decir I have breakfast. I eat breakfast o I have breakfast. En este caso puedes utilizar cualquiera de los dos, eat breakfast o have breakfast. Pero tienes que agregarlos porque si no los agregas no estás hablando de una acción, no estás hablando de un verbo. Ahora, si tú hablas de terceras personas y quieres decir que ella almuerza,
pasa lo mismo. She eat lunch. En este caso ya sabes que tienes que agregarle S porque estás hablando de tercera persona del singular. Y también puedes decir she has, porque en este caso no tengo el das que convierta el verbo a la normalidad. Entonces, she has lunch. Este es almorzar. Have breakfast, desayunar. Has lunch, almorzar. Y have dinner, también. Have dinner es cenar. Entonces, I eat, cambiemos el sujeto, podríamos decir he eat dinner. O podemos decir he has dinner. Esto significa cenar, como tal el verbo. Así que ten mucho cuidado de agregar ya sea eat o ya sea el verbo have para indicar que estás desayunando, que estás almorzando o que estás cenando. Entonces, recuerda que es muy usual, muy común ver el verbo to have cuando hablas de alimentos, porque básicamente puede traducir algo en español como consumir. Muy bien, vamos con nuestro tercer uso del verbo to have. En este caso, si tú lo ves acompañado con el to, have to, no solamente have, sino have to, indica una necesidad, algo que tú debes hacer. Por ejemplo, yo debo desayunar en la mañana, entonces I have to eat breakfast in the morning. Es algo que tengo la necesidad de hacer. I have to get up early tomorrow. Tengo que levantarme temprano mañana. I had to. Puedes conjugarlo en pasado. Ella tenía que. She had to wash the car. Ella tenía que lavar el carro. Era una necesidad. You have to study every day. Tú tienes que estudiar todos los días. Para este tema vamos a hacer una práctica en la que debemos aprender cuando utilizamos have to y cuando utilizamos un verbo modal que es must y se parecen mucho. Pero recuerda, si tú ves el have con el to, ya no significa tener, significa que tengo que, una obligación o una necesidad, algo que tengo que hacer. I have to do my homework, I have to clean my house, I have to. ¿Listo? Vamos, hasta ahora estamos hablando de cómo funciona esta palabra have, en qué contextos lo podemos utilizar. Vamos con el último contexto. Para dar una fiesta, para dar un paseo, para dar una mirada. Por ejemplo, we are having a party next Saturday. O sea, vamos a dar una fiesta el próximo sábado. I usually have a walk on Saturday mornings. Usualmente doy un paseo, doy una fiesta, doy. Para el verbo dar, puedes utilizar have. Have a walk, have a look. I can have a look at your magazine. ¿Puedo dar un vistazo a tu revista? Muy bien. Have a rest, tomar un descanso. Have a swim, dar una nadada o nadar. Have a walk. Entonces, este último caso se usa habitualmente en modismos, expresiones propias de un país o región. La estructura más frecuente es have más el sustantivo. Depende del lugar donde estés, tú puedes utilizar este have con descansar, con nadar, con pasear. Have a snack. Bueno, snack es más sencillo porque también es alimento. A cup of tea. Have a chat. Have a bath. Have a break. Listo. Entonces el verbo have sirve para varios contextos como te has dado cuenta. Vamos a trabajar un poco en la parte de su conjugación. Es muy sencillo el ejercicio que vamos a ver el día de hoy porque vamos a seguramente recordar el presente simple, pero vamos a hacer esta práctica. La práctica sobre cómo conjugar el verbo to have. Vamos para la página USA Learns
Y aquí vas a encontrar cómo podemos aplicar el verbo to have usualmente en un presente simple. Ok, grammar. Simple present tense of have. Listo. Entonces tenemos la lección, tenemos todo aquí para practicar. Now, let's watch some conversations. Richard, do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 3 brothers and 2 sisters. Do you have any brothers or sisters? No, I don't. Do you have any children? No, I don't. Do you have any children? Yes, I do. I have a daughter and 2 sons. Do you have any pictures? Yes, I do. Look. Listo. Este ejercicio, de hecho, lo trabajamos en la parte del presente simple. Logramos hacer toda la unidad, como ves, está completa. Podemos buscar otras unidades en nuestro USA Learns, en nuestra plataforma USA Learns. Entonces, vamos a dirigirnos a la unidad, la misma, la primera. Y después vamos a el numeral 15. 15. D'abord. D'abord. Es bien interesante porque nos habla también de algunas enfermedades. Hemos visto algunas cosas también sobre el cuerpo. Vamos a poder repasar un poco sobre el vocabulario. Entonces vamos a realizar esta unidad. I don't want to study. My head hurts. Head. Head. Where is the ear? Where is the stomach? Where is the eye? Where is the nose? Where is the mouth? Does Miguel want to study? No, he doesn't. What's the matter with Miguel? He has an earache or he has a headache. Headache. Ok, es importante recordar las partes del cuerpo y aprender cuando decimos que me duele la cabeza, me duele el estómago, porque vamos a dar paso muy próximamente a los verbos modales. Entonces acá decía que le dolía la cabeza. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante acá. What words do they practice? Head, ear, stomach, eye, nose, mouth. Okay. So next one. Okay, they are talking about parts of the body. You can do it. Tú puedes hacerlo, puedes practicar esta unidad de las partes del cuerpo. Vámonos ahora a la parte práctica del verbo to have. To have. Que es el que estamos viendo en este momento. Ten cuidado. Cuando hablas de terceras personas del singular, ya sabes que vas a agregar has.
Y tú puedes decir que tengo dolor de cabeza. Los dolores usualmente debes indicarlos con la parte del cuerpo y agregarle la palabra H en escritura, pero se pronuncia eich, así mudo, como suelto. Headache, headache. Tengo dolor de cabeza. Puedes utilizarlo con el verbo to have. I have headache. Tengo dolor de cabeza. I have headache. I have brown eyes. Entonces estamos practicando como vocabulario los dolores, las enfermedades, por decirlo así. Y también estamos practicando las partes del cuerpo. Ok, recuerda que es importante cambiar el auxiliar cuando haces preguntas. Y si ves, era lo que te explicaba anteriormente. Si ya haces preguntas con terceras personas y ves que está el auxiliar, ya no vas a agregar el verbo has, sino vas a agregar el verbo have. Do I have blue eyes? Do you have blue eyes? Do we have blue eyes? Do we have blue eyes? Does he have? No, does he has. ¿Por qué? Porque está el auxiliar. En el anterior, como no está el auxiliar, sí tenemos que agregar has. Bueno. Ahora, las respuestas. No vas a decir yes, I have. Si yo te pregunto, do you have blue eyes? Tú no me vas a decir yes, I have. Tú me dices yes, I do o yes, I does. Lo repito porque en muchas ocasiones las personas contestan con have y mezclan el presente simple del verbo to have con el tiempo perfecto. Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. No, I don't. No, you don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. Ok. Debes hacerle clic a la respuesta correcta. Do you have a headache? ¿Dolor de cabeza? Yes, I do o yes, I have. Yes, I do. No, I have. Pilas, es lo que te estoy explicando. Does she have blue eyes? Yes, she has. No. She doesn't. No, she hasn't. Recuerda que no vas a agregar el verbo tener, vas a agregar es el auxiliar como lo hemos hecho siempre con el presente simple. Does he have a sore throat? Sore throat es otra enfermedad, toma nota, es dolor de garganta, sore throat. Yes, he does, o yes, he has. Yes, he does. Do they have small feet? Yes, they do. Yes, they have. Yes, they do. Question, do you have a earache, dolor de oído, an earache, o have you an earache? Tú sabes que es una pregunta, debes poner do you have. Do you have? Does she have? ¿Por qué? Porque estamos construyendo una pregunta corta en donde primero va auxiliar, sujeto, verbo y complemento. No hay que mezclar el have. En este caso, sucede porque las personas no saben separar el tiempo perfecto con la forma presente simple del verbo to have. Do they have long legs or does they have long legs or do they have long legs? Do they have long legs? Does he has a headache o does he have a headache? ¿Cambias el verbo o no lo cambias? Ya sabes que lo cambias porque está el auxiliar. Aquí vamos. Bueno, este ejercicio es como tal de organizar. Para mí es importante que tengas claro y que sepas la diferencia que existe
entre el tiempo perfecto y el presente simple. Lo que pasa es que hay personas que usualmente lo pueden confundir. En esta ocasión, vamos a trabajar un poco más contextual y vamos a aprender un poco más de vocabulario sobre las enfermedades. Entonces, vamos a aprender un poquito más. Ok, entonces vamos a aprender algunas enfermedades que existen antes de continuar. Earache, 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 earache. Headache, headache. She has headache. Y ya lo sabes que lo tomas de la palabra cabeza y dolor, headache. Pilas, no se pronuncia H, headache. stomachache, Stomachache, stomach ache, stomachache. stomachache. Back, la espalda, Backache, backache. Sore throat, sore throat, sore throat, dolor de garganta. break your leg, Break, romper tu pierna. Break your leg, break your arm. Hurt, lastimar, hurt your foot. hurt your foot, hurt your foot. Hurt your foot, lastimar tu pie. So this one, earache, muy bien. This one, she has headache. She has stomachache. And she has backache. He has sore throat. And that person break her leg. She has, or in this case, it's not possible add the verb has because you have to say she hurts with S. She hurts her foot. Great. Ok, la idea era repasar un poco el vocabulario antes de ir a la historia principal. Vamos a aprender, vamos a contextualizar un poco el verbo to have con algo de contexto. Watch and repeat Lana's problem. So let's see Anna's problem. Hey, Lana, what's the matter? My ear. Oh, you have an earache. A what? An earache? It means your ear hurts. I have an earache. I'm sorry you don't feel well. Take the day off, go home, and rest. I have work. It's okay. Go home. Thank you, Samantha. No problem. Lana is at work. She doesn't feel well. She has an earache. Her ear hurts. Lana is at work. She doesn't feel well. She has an earache. Her ear hurts. Samantha tells Lana to go home and rest. Lana leaves work. She goes home and goes to bed. The next day, Lana feels fine. She goes to English class. She learns how to talk about aches and pains. Aches and pains. Where is Lana? She is at work. She is at home. She is at work. What's the matter? ¿Cuál es el problema?
What's the matter? Es importante esta palabra. What's the matter? Her head hurts or her ear hurts. Ear. So, because she has headache. What does Lana do? She goes to the doctor or she goes home? She goes home. How does Lana feel the next day? She feels sick. She feels fine. She feels better. Where does Lana go the next day? She goes to English class. She goes shopping. English class. Okay, everyone. Now I want to talk about emergencies. Can anybody tell me what an emergency is? Somebody is hurt. A big problem. Right. An emergency is a big, important, serious problem. Is a headache an emergency? No. No, it isn't. An emergency is something really important. What number do you call when there's an emergency? 911. Good. If you need the police, the fire department, or an ambulance, you call 911. Now let's watch and listen. Are you okay? I hurt my back. I can't stand up. This is an emergency. I'm calling 911. 911. What's the emergency? There was an accident at work. My friend hurt his back and he can't get up. What's the address? We're at 1263 Olympia Avenue. We need an ambulance right away. And what's your name? My name is Bob. Bob Parnell. Okay, Mr. Parnell. An ambulance is on the way. Stay on the phone until the ambulance arrives. Yes, thank you. Okay, there's an ambulance on the way. Don't move. Class, who is hurt? Michael or Bob? Michael. Right. Michael is hurt. What happened? An accident. Yes, Shinjun, he had an accident. Did he hurt his arm or his back? His back. Right. He hurt his back. Who called 911? Bob. Right. Bob called 911. Very good. Michael had an accident. He hurt his back. Bob called 911. An ambulance is on its way. Ambulance. Ambulance. Don't forget it. Ambulance. Don't forget it. Emergency. Emergency. Ambulance. So, estamos contextualizando todo lo que vemos con respecto al verbo to have. Y lo estamos contextualizando y lo estamos uniendo a las enfermedades. 911. What's the emergency? There was a car accident in front of my house. What's the address? 236 Maple Street. What's your name? My name is Ingrid Lewis. An ambulance is on the way. Please stay on the line until it arrives. 911. What's the emergency? My neighbor's house is on fire. What's the address? 1497 Lemon Avenue. What's your name? My name is Richard Jordan. A fire truck is on the way. Please stay on the line until it arrives. Are you okay? Call an ambulance. I think I broke my leg. Oh.
911, emergency. A woman has a broken leg. Where is she? At the corner of Cherry Avenue and Green Street. Okay, an ambulance is coming now. "911, what's the emergency? There was a car accident in front of my house. What's the address? 236 Maple Street. Okay, what's the emergency? What's the emergency? What's the emergency? There was a car accident. Okay. 911, what's the emergency? There was a car accident in front of my house. What's the address? 236 Maple Street. What's your name? My name is Ingrid Lewis. An ambulance is on the way. Please stay on the line until it arrives. Where is the accident? In front of her house. What is on the way? 911, what's the emergency? There was a car accident in front of me. What is on the way? On the way is an ambulance. What's the emergency? 911. His neighbor's house is on fire. What is on the way? A fire truck or an ambulance? A fire truck. What's the matter? He has stomachache or the woman on the street is hurt. Is hurt. She hurts her leg. What's the emergency? The woman broke her arm, the woman broke her leg. Okay, so please, I need that you practice every day. Yo necesito que tú practiques todos los días. Así que tenemos un tema muy interesante para continuar nuestra práctica. Tenemos todo lo relacionado con emergencias, con partes del cuerpo. Recuerda, en estos 15 minutos vas a ingresar a la plataforma. Te voy a indicar nuevamente cómo lo puedes hacer. Ingresas al curso número 1, después te diriges a la unidad 15, the body, y después vas a la unidad Practice Language. Y puedes realizar toda la unidad. Lo vas a hacer en este momento. Recuerda que si no hay práctica, no hay avance. Si lo terminaste y quieres continuar, review and quiz. Puedes hacer tu quiz, tu evaluación, Learning Log, y tenemos un quiz final muy interesante. Vas a realizar todo este módulo para que puedas aprender mejor partes del cuerpo, enfermedades y cómo aplicar el verbo to have. Bueno, no ha sido más por el día de hoy. Mañana vamos a continuar hablando sobre el verbo to have, pero en este caso lo vamos a conocer como obligación o necesidad. Bye bye, class.